14 de febrero de 2026, Día de San Valentín. O sea, una fecha para el amor, las cenas, los regalos. O para el odio deportivo, según se mire. Exacto, porque si estabas en Guadalajara y te gusta el fútbol, ese día el único amor que importaba era el de tus colores, porque tocaba Clásico Nacional. Totalmente. Y el resultado final, Chivas 1, Club América 0. Un marcador que, a ver, parece corto, pero es que esconde una historia tremenda detrás. Es que esa es la clave. El 1-0 es casi la anécdota. Lo que de verdad importa es cómo se llega a ese marcador. Hoy vamos a desmenuzar este partido a fondo. Sí, nos vamos a basar en crónicas, en análisis tácticos, estadísticas, lo que se dijo antes y después. Claro, porque este clásico no fue un partido más. Fue la radiografía perfecta de dos gigantes del fútbol mexicano en momentos vitales, bueno, completamente opuestos. Completamente. Nuestra misión hoy es entender por qué Chivas, que llegaba como un tiro, pudo con una América que, bueno, venía de ganarlo todo, pero parecía estar en la lona. Vamos a buscar esas claves tácticas, las ausencias que fueron puñales para los dos equipos y esos momentos psicológicos que al final decantan la balanza. Pues si te parece, empezamos por el contexto, porque es que era la noche y el día. Sin duda. Por un lado tenías a las Chivas de Gabriel Milito. Llegaban líderes, invictos, 5 partidos jugados, 5 victorias, 15 puntos. No era un equipo, era un rodillo. Sí, es que los números eran una auténtica locura. La mejor ofensiva del campeonato con 10 goles y una de las defensas más serias, con solo 4 en contra. Mm. Pero para mí hay un dato que lo explica todo y que suena a otra época, de verdad. Milito había repetido la misma alineación titular en las 5 jornadas anteriores. La misma. La misma. Eso hoy en día es impensable y te habla de una confianza y una estabilidad brutales. Una barbaridad. Y en la otra esquina del cuadrilátero, el Club América. El vigente tricampeón, ojo, que se dice pronto. Ya. Pero la realidad era otra. Llegaban octavos en la tabla con solo 8 puntos. El equipo de Andrés Jardini estaba en plena reconstrucción forzada, como decían las crónicas. ¿Por qué forzada? Porque se le habían ido piezas que eran el corazón del equipo, como Álvaro Fidalgo o Alan Saint-Maximin. Eran el alma. Espera, es que el dato ofensivo es lo que a mí me dejó helada. Solo 3 goles en 5 partidos. 3. Uf, Estamos hablando del América, una máquina de hacer goles históricamente. Eso no es una mala racha, es un colapso en toda regla. ¿Tan mal estaban sin Fidalgo y Saint-Maximin? pues sí. Sufrían de lo que un analista describió como una chatula ofensiva tremenda. No generaban, no tenían chispa. Dependían de algún fogonazo de Henry Martín y poco más. Claro. Y esto creaba una narrativa muy extraña, ¿sabes? Porque históricamente, el América domina esta rivalidad. Tenían 99 victorias por 81 de Chivas. Que el Guadalajara llegase como el clarísimo favorito era algo que no se veía en años. Y lo más sorprendente es que no era solo una percepción de la prensa o de la afición. El propio entrenador del América, Andrés Jardín, lo admitió antes del partido. Exacto. Y eso me pareció fascinante. En la rueda de prensa previa, dijo algo que para algunos sonó a rendición, pero para mí fue puro realismo táctico. A ver. Dijo, y cito textualmente, «No por nada Chivas es el líder del torneo, jugó los 5 partidos con la misma alineación. Esto marca la diferencia». Uf, qué declaración. Es potentísima. No es que saliera con miedo, es que sabía perfectamente que su equipo no estaba para ir de igual a igual en ese momento. Era un reconocimiento a la superioridad del rival. Vale, el panorama está clarísimo. Pero todo esto son números, declaraciones. Al final, los partidos se ganan en el césped. Y ahí los dos equipos llegaban con agujeros importantes, ¿no? Sobre todo en el centro del campo. Importantísimos. Chivas tenía una baja que era un drama. Su capitán, Luis Romo, fuera por una lesión muscular. En los análisis lo describían como el equilibrio y la voz de mando del equipo. Pierdes a tu líder justo antes del clásico. Un golpe moral tremendo, Claro. Y su lugar lo tuvo que ocupar un chaval, Diego Campillo. que ya es una apuesta arriesgada. Pero lo del América era peor, porque era un problema más estructural. Ya no estaba Fidalgo, que era el cerebro, el que movía todos los hilos. Ya. Y a eso se le sumaba que Alejandro Cendejas, uno de sus jugadores más desequilibrantes, vivía con lesiones recurrentes. O sea, Jardine miraba al banquillo y... Y no tenía las mismas armas que le habían hecho tricampeón.
Estaba, en cierto modo, atado de manos, y eso se vio en los planteamientos. Totalmente. Milito, fiel a su estilo, no se arrugó. Salió con su 4-3-3 de memoria, valiente, buscando la posesión y una presión altísima desde el primer minuto. Su idea era ahogar al América. Entiendo el contexto, pero me sorprende esa valentía de Milito. Con tu capitán fuera, lo fácil habría sido ser un poco más conservadora, protegerse. Mantener ese 4-3-3 tan agresivo, ¿no era un riesgo enorme? Lo era, pero era también una declaración de intenciones. Era decir, este es mi plan y muero con él. Mientras Jardine hizo lo contrario. A ver, Puso un 4-3-1 sobre el papel, pero con un enfoque mucho más cauto. Se notaba que su prioridad era no descomponerse, buscar solidez atrás y, a partir de ahí, ver si Henry Martín podía cazar alguna. claro. En punta, por cierto, el duelo de nueves, el joven en racha Armando Hormiga González por Chivas y el capitán experimentado Henry Martín por el América. El escenario estaba servido. Venga, pues vamos al meollo. ¿Cómo llega ese gol que lo decide todo? Porque el partido, por lo que dicen las crónicas, empezó con un ritmo frenético. Hablan de una intensidad asfixiante de Chivas. Fue un vendaval, un acoso y derribo desde el pitido inicial. De hecho, al minuto 2, Armando González ya tiene una ocasión clarísima, solo en el área, pero su remate se va por encima del larguero. Un aviso a navegantes. Total. Y durante los primeros 10 minutos la figura fue el portero del América, Luis Ángel Malagón. Absolutamente. Si el partido no se rompió en ese arranque, fue por él. Sacó un par de manos espectaculares que mantuvieron a su equipo con vida. El América estaba, completamente superado, incapaz de salir de su campo. Y su única respuesta en toda la primera parte fue Una genialidad aislada. el taconazo de Henry Martín. Eso es. Minuto 9. Un balón suelto en el área y Martín se saca un remate de tacón de la nada que pasa rozando el poste. Fue un espejismo, un momento de calidad individual en medio de un dominio colectivo aplastante del rival. Y tanto dominio al final tuvo su premio. Minuto 41. Llega el gol. Y fíjate de dónde viene, de la pizarra, de una jugada a balón parado, algo que los equipos de Milito trabajan hasta la extenuación. Ajá. Es un saque de esquina y Diego Campillo, el chaval que sustituía a Romo, se anticipa en el primer palo y peina el balón. Y ahí, donde tiene que estar un delantero centro, con ese olfato, aparece Armando Hormiga González para empujarla y marcar el 1-0. Fue la recompensa a la insistencia de Chivas y la confirmación del plan de Milito. Cada detalle cuenta, y la pelota parada les dio la victoria. Y entonces llega la imagen del partido. El baile del robot. El baile del robot. González se va a la esquina y se pone a hacerlo. Para los fans más jóvenes quizá no signifique mucho, pero es un guiño directo a la historia, ¿no? A la cantera, a Eric Cubo Torres, otro canterano icónico del club. Fue un mensaje potentísimo. Un aquí seguimos, esto es Chivas. Es increíble cómo un simple festejo puede contener tanta narrativa. Fue el broche de oro a una primera parte perfecta para ellos. Sin duda. Y nos vamos a la segunda mitad. Con el 1-0 en contra, Jardine tenía que reaccionar. Estaba obligado a mover el banquillo para buscar algo diferente. Y lo hizo. Metió a dos jugadores de perfil creativo, Eric Chiquito Sánchez y al brasileño Rafael Veiga, que además debutaba ese día. La intención era clara, tener más el balón y encontrar ese último pase que no había aparecido en toda la primera parte. Pero la intención y la realidad a veces... No siempre van de la mano, ¿no? Los cambios no funcionaron. A Veiga se le notó perdido, falto de ritmo, sin entender muy bien los movimientos del equipo. Ya. Es que de hecho a los pocos minutos ya le sacan una tarjeta amarilla. Pura frustración, vamos. No se encontraba. Fue el reflejo de un equipo que quería pero no podía. Y aquí es donde vemos la otra cara de la moneda. La madurez de Chivas. Porque lo normal, cuando vas ganando por la mínima en un clásico, es que te entren los nervios, que te eches atrás. Pero ellos no, para nada. Demostraron una solidez defensiva impresionante. Ya. Es verdad que cedieron la posesión, de hecho el América acabó con un 58%, pero era una posesión inofensiva estéril. Sí. Chivas se replegó en un bloque compacto, ordenado, sin dejar un solo hueco. No sufrieron. Gestionaron el partido con una veteranía que no se correspondía con la juventud de algunos de sus jugadores. Es más, creo recordar que la ocasión más clara del segundo tiempo también fue para ellos. De nuevo la Hormiga González. Sí, al minuto 52,
Un remate a bocajarro que habría sido el 2-0 y la sentencia definitiva. Pero ahí, Apareció otra vez Malagón. otra vez Malagón, que hizo una parada salvadora. Fue el héroe silencioso del América porque sin él, el resultado habría sido mucho más abultado. Mantuvo a su equipo con una mínima esperanza hasta el final. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en las ruedas de prensa postpartido. Porque las declaraciones de los dos entrenadores son el reflejo perfecto de lo que se vio en el campo. Totalmente. Gabriel Milito, el técnico de Chivas, salió con el pecho inflado. Y con razón. Se le notaba molesto con una parte de la prensa que calificaba la victoria como un batacazo, como una sorpresa, y arremetió contra esa idea. ¿Qué dijo? Vino a decir que el resultado no era ninguna hazaña, sino la consecuencia lógica del trabajo de un equipo grande. Fue un discurso de reivindicación, de